Bendiciones masivas, te saluda Jonathan Navarrete y hoy quiero que me permitas hacerte una interpretación acerca de la famosa relato bíblico que conocemos en el Jueces capítulo eh, 13, perdón, 11, donde muchos dicen de que eh, Jetet, que es un juez a donde creen que sacrificó a su hija. Bueno, hay diferentes interpretaciones bíblicas y yo quiero ahora hacerte memoria acerca si es verdad que Jeset sacrificó a su hija o simplemente hemos hecho una mala interpretación de las escrituras. Pero permíteme, hay tres interpretaciones bíblicas acerca de este relato bíblico. Una es de las forma católica, donde dice que literalmente la sacrificó y que la mató, ¿verdad? En holocausto. Entonces, esa fue la primera línea católica donde dice de que sí, lo sacrificaron porque había hecho un pacto. La Biblia no dice de un pacto porque el pacto es de Dios con el hombre. El hombre nunca va a hacer un pacto. El hombre lo que hace es un voto y el voto es como una promesa, pero no un pacto. Esa es la primera interpretación, es católica. Dice que sí fue ejecutada y que sí la ofreció el Padre en holocausto, porque toman el texto literal. Ahora, la segunda interpretación que hemos buscado desde la academia es que hay un problema lingüístico. Hay un problema lingüístico en el hebreo. Dice que cuando la palabra y, vemos en el verso 31, en el 11:30 dice: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa y recibieres cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y ofreceré en holocausto. Entonces la palabra y en el hebreo no existen, ¿verdad? Recuerden que no, esa palabrita, partículas de esa índole no existe. Pero esa letra I es lavat, que es como un ganchito. Entonces, se significa I, pero también al inicio significa O. Para los estudiosos de la gramática hebrea, la I, que es lavat, es como un ganchito. Puede significar I, pero también puede significar O. Lo dice en la Tajat, ¿verdad? Entonces será sacrificado. Entonces, ¿cómo lo leemos el relato? Interpretándolo desde la gramática que expresan estos eruditos. Dijera que será sacrificada, perdón, sería así: y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regresaré victorioso de los amonitas, será de Jehová o ofreceré en sacrificio. Entonces ya cambia: o seré, o hay dos métodos: la entrego a Jehová o le doy en sacrificio. Ese es desde la perspectiva gramatical, desde el hebreo. Entonces hay otra tercera interpretación, es la que pues los teólogos conservadores han interpretado, ¿verdad? Entonces, en la tercera interpretación dice que ya Dios ya no aceptaba prácticas de sacrificios humanos, los había prohibido. ¿Dónde dicen que inicia esa prohibición de los sacrificios humanos? Cuando Abraham llama a su hijo, ¿verdad?, a hacer holocausto, lo lleva, y cuando Abraham iba a insertar el cuchillo sobre su hijo, dice que Dios le detiene su mano. Esto implica que de allí Dios prohíbe esos sacrificios humanos, y por supuesto la ley hace mención de los sacrificios humanos, porque recuerde que Israel es como se llama, moniteísta, solo cree en un solo Dios, mientras que los otros daban sacrificios a otros dioses. Cuando detiene la mano de Abraham, porque Abraham traía una cultura, parte geográfica de Babilonia,
Entonces traía esa cultura donde se ofrecían sacrificios humanos. Entonces él obviamente estaba acostumbrado a ver que los primogénitos se ofrecían en sacrificios humanos. Pero en este caso Dios detiene y da, por supuesto, ahí da una identidad y para un cese de un sacrificio humano y inaugura un nuevo sacrificio como lo es el cordero. Esa sería una parte de poner bases de la interpretación que Dios pues ya no requiere de sacrificios humanos. Ahora bien, veamos la interpretación de Jefet. Fue consagrada, la teología de los holocaustos del Antiguo Testamento significa, en esta teología, por supuesto, habían diferentes tipos de holocausto. En el capítulo 8, del 5 al 25 del libro de Números, vamos a encontrar diferentes holocaustos. Y posiblemente cuando dice aquí holocaustos, aquí en este versículo, que la entregará en holocausto, los holocaustos que habla en el capítulo 8 del versículo 25 de Números, comienza a hablar que estos holocaustos eran para, era de holocausto quemado, le llamaban, de harina quemada y de animal quemado, que no probaba la persona, pero se le entregaba para una ofrenda, para un voto de castidad. Es decir, que la persona, este holocausto, se le entregaba a Dios para promover a esta persona en castidad y en virginidad. Es probable que este versículo estaba diciendo que Jefet iba a hacer un holocausto, pero de harina quemada, con dos ciervos o animales quemados, donde no iba a probar, pero iba a entregar a su hija en holocausto, es decir, en castidad y por supuesto en virginidad, ¿verdad? Es que es casi lo mismo. Entonces ese era el sacrificio. Por eso es que ese sacrificio, que es amparado por el capítulo 8 de los Números, podemos observar, mis amados hermanos, que en el capítulo 34, en el versículo 37 dice: y volvió a decir su padre, concede esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad y con mis compañeras, dice la hija de Jefet. Entonces le está diciendo, déjame que yo llore mi virginidad, mi voto de castidad. En el verso 39 es bien importante que lo leamos en el mismo contexto. Pasando los 2 meses que fue a llorar, ¿verdad? A llorar su virginidad, pasando los 2 meses, volvió, dice su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ofreció el sacrificio de harina quemada, como lo dice Números, y la ofreció en castidad o en virginidad. Entonces en el versículo 40 es clave. Mire cómo dice: y pasando los 2 meses volvió a su padre y quiso y quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, es decir, que vivió. Es decir, ella nunca conoció varón, es decir, se mantuvo en el voto de castidad hasta su muerte. Es decir, no la mataron, pues, vivió, porque ahí dice, y se mantuvo. Y nunca, ese nunca, es decir, es un superlativo, es decir, vivió la muchacha. Y hizo, dice, costumbres de Israel, con fuera, la hija de Jefet, Caleb, 4 o 10 años. Es decir, la ofrecieron como un voto de castidad. Es decir, la muchacha no la mataron, sino que ella se guardó virgen, pues, hasta que Dios, pues, se la llevara. Entonces esa es una de las interpretaciones más sanas, más exegéticas, conforme al texto y basándonos en otros versículos del pasaje. Espero que le haya ayudado este versículo y vamos a seguir interpretando algunos textos que aparentemente se pueden contradecir, pero siempre tienen una salida haciéndole una interpretación bíblica. Muchas gracias, mis amados congregantes, y que el Señor me los bendiga y hasta la próxima.